día, Dios nos continúe bendiciendo y gracias por la oportunidad de nosotros compartir con todos ustedes lo que es para nosotros, el equipo que hemos trabajado, este proyecto de oposición al proyecto de ley que cursa en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, como una oposición a un proyecto que se ha determinado como igualdad y no discriminación, un proyecto que quienes lo presentan basado en el artículo 39 de la Constitución Dominicana, donde establece la igualdad para todas las partes, y lo fundamentan sostenidamente en el artículo 38 sobre la dignidad de todo ser humano que nos corresponden a todos los ciudadanos humanos, no importa el país de origen, el lenguaje, la religión, a qué pertenece, al grupo que podamos pertenecer. Simplemente por el hecho de ser humanos, los seres humanos, todos tenemos derechos. Y por eso se promueve, y por eso las Naciones Unidas han implementado lo que es la promoción y lo que es el cuidado y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos. ¿Qué acontece en nuestro país? Sabemos que se mueve una agenda globalista, sabemos que nuestro país ha implementado leyes, ha adoptado tratados internacionales, convenios internacionales que han conllevado al Estado Dominicano a modificar la Constitución varias veces y adecuar nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico a lo que son los estándares de los pactos y convenciones internacionales. Cuando nosotros adoptamos una convención o un pacto internacional, nos obligamos de manera inmediata y tenemos que adecuar el sistema y el ordenamiento jurídico interno que pueda no contravenir contra estos tratados, sino garantizar los derechos que los tratados traen consigo, y a la medida si adoptamos los tratados, aunque no estén contemplados en la Constitución por el bloque de constitucionalidad, el país se ve abocado a aplicar esos derechos. En vista de esa brecha que tenemos y de un derecho para todos los ciudadanos, la comunidad LGTBIQ ha implementado un proyecto de ley, de una agenda, pero es una agenda que debemos de prestarle atención, que nosotros como dominicanos, las autoridades presentes, la iglesia aquí representada, los legisladores deben tomar en cuenta. ¿Por qué la iglesia cristiana levanta la voz? La iglesia cristiana levanta la voz no porque es discriminatoria, no porque no respeta, no porque odiamos a los homosexuales, a la lesbiana, a los transgéneros, no, porque somos ciudadanos de un mismo país y por ende la Constitución Dominicana enmarca los derechos de todos los ciudadanos, los derechos fundamentales que ha consagrado la Constitución desde el artículo 37 hasta el artículo 67, que son los mismos derechos para todos los ciudadanos. Y esos somos nosotros y todos los grupos vulnerables y no vulnerables, ya que mediante ley el Estado ha garantizado los derechos de todos los grupos vulnerables, que cuando usted estudia ese proyecto de ley que se ha presentado, la comunidad LGTBIQ hace uso de grupos para decir que están vulnerabilizados, y esos grupos están amparados en los mismos derechos que nos corresponden a todos los ciudadanos. Y esos derechos, lo que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, lo que es la familia, la libre empresa, el libre tránsito, que son los derechos fundamentales que nuestra Constitución ya ha positivizado, nos corresponden a todos. Y cuando un colectivo en particular procura que a los derechos fundamentales que nos corresponden a todos, a ellos se le cubra bajo una sombrilla de un supraderecho, bajo una supraprotección, porque por encima legislar una ley para esos mismos derechos fundamentales que nos corresponden a nosotros, a ellos se le lleven a cubrir de una manera diferenciada lo que es la generalidad de la población, contraviene a la misma Constitución. Y ese proyecto de ley es inconstitucional
en sí la oposición. Cuando usted estudia ese proyecto de ley que fue sometido en la Cámara de Diputados el 29 de septiembre del 2020 y está en estudio, usted se va a dar cuenta de la postura nuestra. No es una postura antojadiza, no es una postura porque nosotros no estamos en contra de la comunidad, no es una postura basamentada conforme a los principios jurídicos de nuestro país, al respeto a la Constitución como carta magna del Estado que nos rige y por el cual todas las leyes que están en el país y todo el ordenamiento jurídico deben estar amparado a la Constitución, y todo lo que sea contrario a la Constitución es nulo. Y ese proyecto de ley es nulo de pleno derecho, porque cuando los derechos que ellos exigen se contraponen a los demás derechos, entonces ¿quién a nosotros nos resguarda lo nuestro? Ellos hacen uso de esos grupos vulnerables. Cuando usted va, aquí todo el que conoce sabe que tenemos nosotros leyes que protegen a los envejecientes, y tenemos el Consejo del CONAPE. Tenemos ley sobre VIH-Sida y hay organismos que cuidan y proveen los tratamientos para la persona con VIH-Sida. Aquí tenemos a CEPROS, pero en el país entero todas las personas que tienen el virus saben que tienen acceso a los retrovirales. Y estas personas están siendo, tenemos lo que es el sistema para la protección de niños y adolescentes, la ley 136-03. Tenemos una ley sobre violencia de género y es la 2497. Tenemos una legislación sobre régimen penitenciario que es la 224-84. Tenemos la ley sobre droga, la 5088. Tenemos la ley general de salud, la 4201. Tenemos la ley de seguridad social, la 8701. Tenemos la ley de educación superior, de ciencia y tecnología, que es la 139-01. Si usted se da cuenta, la ley número 5-13 sobre discapacidad, la ley sobre general de migración, que los migrantes y las personas que están en el país que no se encuentran regularizados, se regularizan por migración. Ahora, todo ciudadano que va a salir de un país, que quiere ingresar a un país, que es lo que nos requieren a nosotros como ciudadanos, donde quiera que vayamos, tenemos que tener nuestro documento en orden. Este es el único país que quieren implementarnos una agenda que aceptemos a los extranjeros sin documento y que nosotros les proveamos documentos, y eso esta comunidad, como saben que es un tema internacional, hace uso en la presentación de este proyecto y todos esos sectores que el Estado Dominicano ha adoptado leyes y políticas públicas efectivas para garantizar sus derechos. Ellos establecen que esos grupos son vulnerabilizados. Pero cuando usted lee el proyecto en sí, los únicos derechos que se garantizan en ese proyecto de ley son los de la comunidad LGTBI. Y cuando usted va a esos derechos que ellos quieren que le consagren por encima de los derechos fundamentales que nos corresponden a todos, ellos establecen derechos siempre extrajudiciales. ¿Por qué? Porque hay condiciones que nos requieren a todos los dominicanos por igual. Usted sabe que ahora mismo, no por ley, pero sí por resolución de la Procuraduría General de la República, cada vez que usted va a presentar una hoja de vida, a usted le requieren que usted vaya a la Procuraduría y usted busque un certificado de buena conducta. ¿Qué pasa? En su proyecto de ley ellos exigen que lo de ellos sea extrajudicial y que a ellos, ese dato es mínimo, que a ellos no se lo exijan. ¿Qué pasa? Que las iglesias, que nosotros tenemos un derecho constitucional de la libertad de cultos, ellos exigen que cuando un pastor, cuando un psicólogo, cuando en una iglesia se predique en contra de lo que nosotros creemos y profesamos, que es la fe, que es lo que establece la palabra del Señor, no podemos hacerlo porque estamos atentando contra los derechos de ellos. Entonces, y el derecho de nosotros a la libertad de culto se nos está vulnerando nuestro derecho. Entonces, no puede haber una ley que buscando protección a un sector por encima de los ya protegidos vulnere el derecho de los demás ciudadanos. Y eso es lo que la iglesia hoy levanta la voz desde la ciudad de Puerto Plata. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos todos con derechos, independiente de la comunidad LGTBIQ, los cuales deben de ser preservados en todos los órdenes y mantener
esa libertad de conciencia y de culto que usted decide creer a quien usted quiera, porque no es que seamos contrarios a ellos los respetamos. Ahora, ¿en qué no estamos de acuerdo? Que ellos nos impongan a nosotros y a nuestros hijos lo que ellos han decidido ser, que han decidido ser ellos la postura que han adoptado en el colectivo que sea. Eso lo respetamos, pero no lo compartimos. Entonces, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, no nos pueden imponer, como ellos pretenden, que este proyecto, si se aprueba, sea divulgado en todos los medios, en las escuelas, que todas las instituciones, usando la política transversalizada, tienen que dedicar recursos y el Estado proveerles recursos para que ellos promuevan la divulgación y difusión de lo que son los derechos de ellos. Pero también ellos darle asesoría a esa clase para sí mismos someter a la justicia a las personas que no estén de acuerdo con ellos. Y esa persona puede ser penalizada cuando usted no esté de acuerdo con lo que ellos son, con lo que ellos piensan, con una pena de 2 a 5 años. Pero también sus intereses civiles, sus intereses jurídicos, ellos pueden tomar una decisión de levantar lo que son medidas precautorias a favor, en contra de la persona que ellos entiendan que no conlleva lo que ellos dicen, que no está de acuerdo con lo que ellos son. Y eso viola la Constitución en todos los aspectos. Y por eso la postura en el día de hoy que nosotros presentamos, cuando nosotros estudiamos lo que es el sistema jurídico nacional, la Constitución como madre de todas las leyes, este proyecto de ley es un atentado al ordenamiento jurídico nacional y por ende este proyecto de ley no debe ser aprobado. Y vamos a concluir de la manera siguiente, por razón de tiempo y que lo que es en el aspecto ya científico, médico y psicológico, me precede el pastor Ravelo, quien va a presentar esa parte. Pero queremos concluir de la manera siguiente. Luego de haber realizado este análisis de forma general y armónica respecto a los derechos humanos y fundamentales que nos corresponden a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, del ámbito de la salud física y psicológica, hemos llegado a la conclusión que el proyecto de ley de igualdad y no discriminación es inconstitucional porque discrimina y vulnera los derechos humanos y fundamentales de todas las personas opositoras que no pertenecen a la comunidad LGTBIQ. Hemos fundamentado nuestros planteamientos en base a los derechos constitucionales que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, entendiendo y respetando que los derechos humanos y fundamentales de todas las personas deben ser respetados en igualdad de condiciones como lo establece el artículo 39 de nuestra Constitución. Y es lo que hace el Estado mediante el desarrollo e implementación de sus políticas públicas, que son las mismas para todos. De ser aprobado y promulgado dicho proyecto de ley, se crearía una supraprotección de los derechos fundamentales, única y exclusivamente de un colectivo social, lo cual iría en detrimento de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, contraponiéndose a nuestra Constitución que reconoce los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, los cuales deben ser garantizados en igualdad de condiciones sin acepción de personas. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que mediante otros mecanismos diferenciados a los de la generalidad se puedan minimizar y privar de sus derechos a todos los demás ciudadanos del país? Es la razón por la cual este proyecto de ley es inconstitucional y debe ser rechazado toda vez que es violatorio al artículo 6 de nuestra Constitución, que establece la supremacía de la Constitución, estableciendo que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Constitución. Este proyecto de ley es totalmente inconstitucional porque vulnera otros derechos fundamentales amparados en la misma Constitución, como son derecho a la familia, a la educación, a la libertad de culto, libertad de expresión. Es un atentado a las libertades individuales de los demás ciudadanos y ciudadanas, así como un atentado generalizado al sistema jurídico nacional, entre otros.
Por todo lo antes puesto, la Confraternidad de Pastores, la Fundación por un Mejor Mañana Josefina, la Coalición Cristiana de Puerto Plata, la Asociación de Pastores Evangélicos de Puerto Plata y la Federación de Pastores de Iglesia de Puerto Plata, tenemos a bien solicitarle a los legisladores que nos representan en la Cámara de Diputados que a la hora que este proyecto, si pasa de la comisión que está siendo objeto de estudio, que pase a discusión a la Cámara, ya con el conocimiento que ustedes tienen del proyecto, tengan a bien respaldar la postura de la Iglesia que se levanta y de este colectivo que hoy reunido aquí le presenta esta oposición y objeción a este proyecto. No porque somos cristianos, no porque somos evangélicos, no porque nosotros, como establecen ellos, tenemos xenofobia de ellos, de esta comunidad, no, porque es inconstitucional. Muchas gracias.